Muy pocas personas en este salón saben sobre la importancia que tienen los micronúcleos y CHILF, pero hoy les hablaremos sobre estos temas. Muy buenos días, me presento, mi nombre es Ángel Ricardo Guillén Alvarado, miembro del grupo número 1 de la clase de sistemas operativos, en la cual nos tocó exponer sobre dichos temas anteriormente mencionados, que en este caso son micronúcleos y CHILF. A continuación, les daré una breve explicación de qué es CHILF. En el contexto de sistemas operativos, se refiere a una interfaz de usuario que permite interactuar con el sistema operativo. Es un programa que acepta comandos del usuario y los ejecuta en el sistema. Pues CHILF se remonta a los primeros sistemas operativos Unix, desarrollados estos en los laboratorios Bell en los años 70. El primer CHILF de Unix se llamaba Bourne CHILF, con su abreviatura SH, creado por Stephen Bourne en 1977 y fue diseñado para proporcionar una forma interactiva de controlar el sistema operativo. A medida que se fueron desarrollando los sistemas operativos, surgieron otros chips con características adicionales. Ahorita le traigo algunos ejemplos que en este caso son los más conocidos, siendo el caso del C-Chill, que es abreviado CSH, el Core Chill, que se abrevia KSH, y en la década de 1980 también se introdujo el Born Again Shield con su respectiva abreviatura BASH, o más conocido como Batch, que es una versión mejorada y compatible con el Born Shield. Los shields mencionados anteriormente son de software de código abierto y están disponibles para su uso y modificación por parte de la comunidad, ya que estos no cuentan con un dueño en específico en términos de propiedad comercial. También los chips suelen estar incluidos en sistemas operativos Unix y Linux. Más sin embargo, también a través de software o emuladores adicionales pueden estar disponibles para otros sistemas operativos. A este punto, se estarán preguntando cómo se interpreta CHILF. En sistemas operativos, actúa como un intérprete de comandos. Interpreta los comandos ingresados por el usuario y los ejecuta en el sistema operativo. CHILF proporciona una interfaz entre el usuario y el núcleo del sistema operativo, permitiendo al usuario interactuar con el sistema de manera conveniente. Cuando se ingresa un comando en CHILF, el CHILF analiza el comando y determina qué acción debe tomar, ya que debido al comando que ingresó, puede ejecutar programas, administrar archivos y directorios, realizar operaciones de red, controlar procesos y realizar una variedad de tareas según los comandos que usted ingresó en la terminal. El CHILF también ofrece características tales como redirección de entrada y salida, tuberías que también son conocidas como pipes, para conectar la salida de un comando con la entrada de otro. Expansión de comodines para especificar múltiples archivos con un patrón. Y variables de entorno para almacenar valores que pueden ser utilizados por el comando.
Mi nombre es Ángel Vázquez y les vengo a hablar sobre el propósito de usar shells. Es proporcionar a los usuarios una interfaz de líneas de comandos que le permita interactuar y controlar el sistema operativo de una manera eficiente. Algunos de los propósitos claves son los siguientes. Número 1. Tenemos la ejecución de comandos. Este permite al usuario ejecutar comandos para realizar diversas tareas, como gestionar archivos y directorios, el control de procesos, la configuración del sistema, entre otros. Número 2. Tenemos la automatización. Este ofrece la capacidad de escribir secuencias de comandos. Estos comandos también son conocidos como scripts, y estos scripts pueden automatizar tareas repetitivas o complejas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los usuarios. Número 3. La personalización. Este permite personalizar al usuario su entorno de trabajo a su preferencia. Número 4. Tenemos acceso a funciones avanzadas. Los shells proporcionan acceso a funciones avanzadas del sistema operativo que no están disponibles directamente en la interfaz gráfica del usuario. Esto incluye comandos y herramientas para el manejo de redes, de seguridad, de monitoreo del sistema, programación y más. Número 5. Tenemos la portabilidad y compatibilidad. Los shells son independientes del sistema operativo subyacente, lo que le permite a los usuarios llevar sus habilidades y scripts de shells a diferentes sistemas operativos. Esto facilita la portabilidad de intercambio de conocimientos entre plataformas. En general, los shells en sistemas operativos brindan una forma poderosa y flexible de interactuar con el sistema, permitiendo al usuario realizar tareas de administración, automatizar procesos y personalizar su entorno de trabajo de acuerdo a sus preferencias y necesidades. A continuación, les hablaré sobre los tipos de shell dependiendo su sistema operativo. Entre los más comunes tenemos, número 1, Linux y Unix, los cuales contamos con Bourne Shell, que es el shell original de Unix. También contamos con Bourne Again Shell, que es una mejora del Bourne Shell y está únicamente para Unix y Linux. Número 2. Windows. En Windows lo podemos encontrar con el símbolo del sistema, o más conocido como cmd.exe. Este shell es el predeterminado en los sistemas operativos Windows y se asemeja al shell de MS2. Número 3 tenemos Mac OS, que lo podemos encontrar en la terminal, la cual es una aplicación de líneas de comandos en Mac OS y ofrece acceso a varios shells. Hay que tener en cuenta que shell puede estar disponible en otros sistemas operativos. Esto gracias a su portabilidad y compatibilidad ya hablado anteriormente. Para continuar les voy a hablar sobre qué tipo de lenguaje shell. El lenguaje shell es un lenguaje interpretado que lee líneas de texto, procesa y analiza. Las líneas para interpretar son leídas de la siguiente forma.
Número 1. Una entrada estándar, que por defecto es el teclado. Número 2. Un fichero shell script. Número 3. Los argumentos, con la copia opción "-c" al ejecutar el shell. Hola a todos, mi nombre es Elin Funes y el día de hoy voy a hablarles sobre los micronúcleos y sus funciones. Un micronúcleo es un tipo de núcleo del sistema operativo que provee un conjunto de primitivas o llamadas mínimas al sistema para implementar servicios básicos como espacios de direcciones, comunicación entre procesos y planificaciones básicas. Este micronúcleo se caracteriza por tener una arquitectura modular, lo que significa que el núcleo del sistema operativo se encarga solo de funciones básicas como la memoria, gestión de sistemas, etc. Las demás funciones como controladores de dispositivos, la red, interfaz gráfica, etc. se ejecutan en módulos independientes que se comunican entre sí mediante mecanismos de mensajes. La función principal del micronúcleo es crear una comunicación entre aplicación del cliente y programas servidores que se están ejecutando en el mismo campo de usuario. Este micronúcleo también tiene otras funciones como modularidad, flexibilidad, seguridad y rendimiento. Cuando hablamos de modularidad nos referimos a que el micronúcleo permite que hayan más divisiones en el sistema, lo que permite que el núcleo del sistema operativo haga la menor cantidad de tareas posible. Cuando hablamos de flexibilidad, nos referimos a que el micronúcleo del sistema operativo es flexible y escalable. Los diferentes módulos pueden ser reemplazados y actualizados sin necesidad de poner en riesgo el núcleo del sistema operativo. Cuando hablamos de seguridad nos referimos a que el micronúcleo, al darle la menor cantidad posible de tareas al núcleo, permite una mayor seguridad y una menor posibilidad de vulnerabilidades al sistema operativo, y esto permite crear nuevos sistemas operativos protegidos o más seguros. Por último, tenemos el rendimiento. El sistema operativo, cuando minimiza la cantidad de tareas que le da el núcleo, permite optimizar nuestro sistema operativo. Las tareas que se ejecutan en los módulos no afectan al núcleo del sistema operativo, que es totalmente diferente de la arquitectura de módulo monolítico. Hola, mi nombre es Fernando José Saldívar. Hoy hablaremos sobre lo que son los sistemas operativos que se usan en los micronúcleos. Esto es una probabilidad que existe de reparar el funcionamiento de programas de aplicación y asegurar la protección del hardware. Podemos decir que lo que existen son el AIX, el Amiga OS, el Minix, el L4. Hablaremos sobre lo que son las ventajas y desventajas de los micronúcleos, el sistema operativo de micronúcleos. Como ventajas tenemos 5, lo que son la uniformidad de interfaz, la flexibilidad, la extendibilidad, la portabilidad y la fiabilidad. ¿Qué podemos decir sobre la fiabilidad? Es la más fácil de corregir los fallos y así puede realizar lo que son pruebas rigurosas. También tenemos la portabilidad, es la que reduce los núcleos e implementaciones de casi todos los servidores. Tenemos la flexibilidad, que es hacerlo más simple y más eficiente.
Tenemos la extensibilidad, que debido a esto son unas capas ahora verticales, y también como último tenemos lo que es uniformidad de interfase, que está disponible para solicitud de proceso. Ahora bien, hablemos sobre las desventajas. Las desventajas que existen son la complejidad de sincronización de datos, la anulación de ventajas de zero copy y el menor rendimiento de funciones. Bien, pues vamos a empezar con la primera, que sería la definición del kernel. El kernel es definido como el núcleo o el corazón del sistema operativo y se encarga principalmente de mediar entre los procesos de usuario y el hardware disponible en la máquina. Este mismo concede el acceso al hardware y al software que lo solicite de una manera segura y que el procesamiento paralelo de varias tareas. Este núcleo gestiona recursos mediante servicios de llamada al sistema operativos y decide cuáles son los programas que harán uso de un dispositivo de hardware y cuál será su duración. También distribuyendo los recursos de la mejor forma para que los componentes externos e internos del ordenador puedan trabajar en conjunto. También se encarga de conceder permisos, facilitar la comunicación entre programas, de gestionar los diversos labores de un dispositivo y también manejar el procesador, periféricos y almacenamiento del sistema, etc. En pocas palabras se podría decir o se dice que el núcleo del sistema será el principal responsable del funcionamiento de la máquina y la administración del sistema. También tenemos como regla mnemotécnica ayuda a la similitud fonética de kernel con el rango militar anglófono con colonel, que en español sería coronel, ya que ambos dan órdenes o las transmiten. Pero en este caso, un programa envía una system call al kernel. Por ejemplo, puede ser cuando se escribe un archivo. Esta llamada al sistema es traducida por kernel al lenguaje de máquina y remitida a la CPU. Para ello, el kernel controla todas las órdenes dirigidas a la CPU. A menudo todo esto ocurre en segundo plano más que todo para que el usuario no se dé cuenta. Aunque usualmente relacionamos un kernel o un núcleo del sistema operativo a un PC. Este también está presente y sirve para hacer funcionar todos los computadores que podemos encontrar hoy en día. También, como por ejemplo, podemos poner un ordenador de a bordo de un coche, un ordenador de un barco, un Raspberry Pi que ejecuta una versión adaptada de Linux Debian, o también, como hoy en día algo que todos tenemos en la mano, los dispositivos móviles de Android e iOS, que también estos disponen un kernel basado en Linux y Unix. Este también tiene como trabajo conceder acceso a todos los periféricos que también tengamos conectados e interactuar con el software que lo solicite, aunque no son los usuales con los que se trabaja. Por último, podemos decir que el kernel es el encargado de hacer funcionar básicamente todo, ya que tiene que ser capaz de arrancar, como por ejemplo una PC desde que la encendemos hasta que vemos visible el escritorio. Todo esto comunicándose con los elementos del hardware que se disponen en la PC y que también son necesarios para hacerlo funcionar. Una vez que tengamos el escritorio, debería ser capaz de hacer funcionar de los programas que nosotros queremos abrir y hacerlo funcionar en nuestra PC. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de kernel. En este caso hemos conseguido 3 tipos de kernel. Primero vamos a hablar del kernel monolítico. En este caso es un kernel grande para todas las tareas, ya que es el único responsable de la extensión de las memorias y de todos los procesos. También es responsable de la comunicación entre procesos y proporciona funciones de soporte de driver, soporte de hardware, y también tenemos que los sistemas operativos que usan el kernel monolítico son Linux, OS X y Windows.
Como segundo kernel tenemos el microkernel. El microkernel se ha diseñado intencionadamente en un tamaño pequeño, tal como lo dice la palabra, microkernel, en micro, ya que para que en caso de un fallo no paralice todo el sistema operativo. Aunque para que pueda asumir las mismas funciones que un kernel grande, de gran tamaño, esta está dividida en varios módulos. También podemos tener como ejemplo las aplicaciones que solo existen en el componente Mac de OS X, ya que hasta ahora no hay ningún sistema operativo con microkernel. Y por último, la tercera, tenemos el kernel híbrido. En este caso, este kernel es la combinación del primer kernel, el kernel monolítico, y el segundo, que es el microkernel, ya que se denomina kernel híbrido. En este caso, el kernel grande se hace más compacto y modulable. Otras partes de kernel pueden cargarse dinámicamente, ya que esto ocurre básicamente en cierta medida en Linux y OS X nada más, en este caso. Las ventajas y desventajas. En este caso vamos a comenzar con las ventajas, ya que la ventaja de los sistemas operativos en base al kernel de Linux se basan en las ventajas del software libre. Entonces podemos empezar primero con que se realizan actualizaciones constantes y de forma gratuita. Ese es un buen punto, ya que no tenemos que recurrir a un pago para poder actualizarlas. Tenemos también, al ser de código abierto, esta misma se puede modificar en base a tus necesidades. Ese es un punto muy importante también. También tenemos que es más resistente a virus informáticos. Eso es muy importante en este caso. Y también tenemos que es el núcleo que se puede configurar según el hardware. Y como última ventaja tenemos que tiene un repositorio de software disponible. Bien, como todo sistema operativo, el kernel de Linux no es perfecto. Posee ciertas desventajas, que podemos empezar que la primera desventaja es que algunos programas no son del todo compatibles al sistema de Linux. Esta misma podemos seguir con otra desventaja, que es que poseen una guía más complicada para los usuarios, un poquito menos legible para ellos, por lo que no todos pueden acceder a dicho sistema operativo. Y como última desventaja, también podemos decir de que algunos fabricantes de hardware, estos no ofrecen drivers para sus equipos que pueden ser instalados en Linux, y esto es una gran desventaja para esto. En conclusión, ¿qué es un micronúcleo? Bueno, un micronúcleo es una arquitectura de sistema operativo que se caracteriza por tener un núcleo, un pequeño núcleo, que realiza solo las tareas básicas.